Clara caminaba lentamente por los vacíos pasillos del museo, el suave sonido de sus pasos resonando en las altas paredes. El olor de pintura fresca se mezclaba con el aire ligeramente polvoriento, consecuencia de las reformas en curso. La restauración del museo era un proyecto ambicioso, y como restauradora de arte, Clara estaba profundamente involucrada, pasando sus días entre pinceles finos y cuadros antiguos, rescatando piezas de historia. Esa mañana, mientras trabajaba en una sala de almace, en los días siguientes ella trató de concentrarse en el trabajo, pero su mente siempre se volcaba a esa carta. ¿Quién era Miguel? Y lo más importante, ¿cómo podría estar comunicándose con alguien en el futuro? Las cartas, sentía, guardaban secretos más allá de lo que ella pudiera imaginar. Sin embargo, la rutina la llamaba de vuelta. Había pinturas para ser restauradas, reuniones para discutir las etapas de la reforma. Pero cada vez que volvía al almacén no podía resistir la tentación de abrir la caja y leer más. Pronto las palabras de Miguel comenzaron a llenar los espacios vacíos de su mente. Entonces una idea audaz surgió, y si ella respondiera, claro, era irracional. Él estaba muerto desde hace más de 100 años, pero algo en ella, una intuición o tal vez pura curiosidad, la impulsaba. Tomó papel y pluma y después de dudar por un momento, comenzó a escribir. Querido Miguel, comenzó sintiéndose ridícula, pero las palabras fluyeron más fácilmente de lo que ella esperaba. Encontré tus cartas y debo admitir que estoy intrigada. No sé si estas palabras alguna vez te llegarán, pero algo me dice que debo intentarlo. Al terminar la carta, Clara la puso dentro de la caja, como si estuviera devolviendo un secreto al pasado. Dejó el museo con una extraña sensación en su pecho, una mezcla de incertidumbre y emoción. En el fondo, sabía que no esperaba respuesta. Era solo un intento de conectar con un misterio que nunca se resolvería. Pero al día siguiente, cuando regresé al almacén y abrí la caja, había una nueva carta. Esta vez no era un papel viejo y amarillento. Era una hoja nueva, clara, con la misma caligrafía de Miguel. Clara se quedó quieta, sintiendo el aire a su alrededor enfriarse. La nueva carta reposaba sobre las otras, como si hubiera sido colocada allí la noche anterior. El corazón latía fuerte y por un momento ella pensó que estaba soñando. Lentamente extendió la mano y cogió la hoja. La caligrafía de Miguel, la misma, detallada y elegante, la miraba hacia atrás. Querida Clara, empezaba. Su mente osciló entre el encanto y el miedo, sin entender cómo era posible. Recibí tu carta. Nunca pensé que alguien respondería, mucho menos que sería del futuro, como dices. Sin embargo, su escritura suena tan real como las palabras que dejo atrás. Estoy intrigado como tú, y si es cierto, estoy dispuesto a descubrir más. Clara leyó las palabras una y otra vez, incapaz de procesar lo que estaba pasando. ¿Cómo pudo haber respondido? Como Miguel, alguien de hace un siglo, se estaba comunicando con ella. No había explicación racional. Y aún así las cartas estaban allí delante de ella. Sin poder controlarse, tomó la pluma y comenzó a escribir de nuevo, esta vez con más urgencia. Querido Miguel, yo también estoy perpleja. No sé cómo es posible que estemos comunicándonos, pero el hecho es que estoy aquí, en 2024, leyendo tus cartas. Tengo curiosidad, como tú. Dime, ¿cómo es tu vida? ¿Cómo es tu época? Al terminar la respuesta, Clara puso la carta en la caja, como había hecho antes, con una mezcla de ansiedad y escepticismo. ¿Qué estaba pasando? ¿Ella fue víctima de algún tipo de broma elaborada? Sin embargo, el realismo de las cartas y el peso emocional que sentía al leerlas no parecían algo que pudiera fabricarse. Los días siguientes fueron una espera torturante. Durante sus horas en el museo, Clara se vio distraída, incapaz de concentrarse en su trabajo. Cada sonido de papel arrugado o la apertura de un cajón hacía que rápidamente girara la cabeza, con la esperanza irracional de encontrar una nueva carta. Pero el depósito permanecía silencioso. Entonces, después de 4 días, Clara encontró una tercera carta. Su ansiedad aumentó a medida que la agarraba, sus dedos temblando ligeramente. Mi tiempo es un mundo de transición, Miguel había escrito. El futuro parece brillante, pero hay incertidumbres. Trabajo como arquitecto tratando de construir algo que se quede para la posteridad, algo que resista el paso del tiempo. Tal vez es por eso que nuestras cartas se cruzan, porque de alguna manera mi trabajo y el tuyo tienen el mismo propósito, preservar lo que es bello. ¿Cómo es el mundo en su tiempo? ¿Qué ha cambiado? Clara respiró profundamente. Se veía tan real.
Sus palabras llevaban un peso que trascendía el tiempo. Aquel hombre, que vivió más de 100 años antes de ella, estaba contando detalles de su vida como si fuera algo reciente, algo tangible. Ella respondió el mismo día, diciéndole lo que había cambiado: las construcciones modernas, los avances tecnológicos, la forma en que la gente vivía conectada, pero al mismo tiempo distante. Clara también hablaba de sus propios sentimientos, confesando cómo, a pesar de todos los avances, a veces sentía que la gente del pasado valoraba más las pequeñas cosas, algo que parecía haberse perdido en el tiempo. Las cartas continuaron. A cada nueva respuesta, Clara se sentía más involucrada. La presencia de Miguel era casi palpable, y ella se agarraba imaginando cómo sería si ellos pudieran encontrarse realmente. Al leer sobre los sueños de Miguel, su pasión por la arquitectura y su deseo de construir algo eterno, Clara sintió una profunda conexión. Ella lo admiraba y poco a poco, un sentimiento más fuerte comenzó a crecer dentro de ella. Pero al mismo tiempo, una duda persistente la rondaba. ¿Sería posible que esa conexión durara, siendo que ellos vivían en épocas tan distantes? ¿Cómo algo tan imposible podría tener una oportunidad real? Las cartas de Miguel se convirtieron en parte de la rutina de Clara. Cada mañana al llegar al museo, ella corría hacia la caja, ansiosa por sus palabras, y nunca se decepcionó. Cada mensaje revelaba más sobre el hombre que era, su pasión por la arquitectura, sus dilemas en una sociedad en transición, sus miedos y esperanzas. Clara, por otro lado, compartía con él su mundo moderno, tratando de describir la vida en el siglo XXI. A veces, Miguel parecía maravillado por los avances que ella mencionaba. Otras veces, sus respuestas estaban llenas de melancolía, como si supiera que no podía ser parte de este futuro tan lejano. Aún así, seguían intercambiando confidencias. Con el tiempo, Clara comenzó a darse cuenta de que estaba esperando las cartas con más que mera curiosidad. Ella se encontraba pensando en Miguel durante el día, imaginando cómo sería escuchar su voz, ver su sonrisa, sentir su presencia. Era un pensamiento irracional, ella lo sabía, pero también era irresistible. Sus palabras escritas traían a la superficie un hombre sensible, apasionado e inteligente. Era como si, a través del tiempo, Miguel estuviera tocando partes de su alma que ella misma desconocía. Una noche, mientras leía una de las cartas, Clara se encontró con un pensamiento inquietante. Estaba enamorándose de alguien que ya había muerto hace más de 100 años. Ella se rió, moviendo la cabeza. ¿Cómo podría ser posible? ¿Cómo podría desarrollar sentimientos tan intensos por una persona que solo conocía a través de cartas? Además, alguien cuya vida había terminado mucho antes de que la suya siquiera comenzara. El peso de esa realidad comenzó a sofocarla. Sin embargo, las cartas seguían llegando, y Clara no podía evitarlo. Cada nuevo mensaje la volvía, arrastrándola más profundamente en una conexión que parecía desafiar todas las leyes del tiempo y de la lógica. Miguel también parecía sentir algo similar. En una de sus cartas mencionó cómo sus palabras iluminaban sus días, cómo anhelaba las respuestas, cómo se había convertido en su confidente, alguien a quien podía confiar sus esperanzas más íntimas. Aún así, una inquietud se cierne sobre Clara. En una tarde lluviosa, ella decidió tomar una actitud diferente. Decidió investigar más a fondo sobre Miguel. Si realmente era quien decía ser, debería haber algún registro histórico de su vida y obra. Clara pasó horas frente a su computadora, revisando viejos registros, archivos de museos y bibliotecas en línea. Entonces, después de mucho buscar, encontró lo que buscaba. Miguel de Castro, arquitecto de finales del siglo XIX, había muerto en un trágico accidente en 1896, apenas un año después de la fecha de la primera carta que ella había encontrado. La noticia la golpeó como una piedra. No solo era real, pero su muerte estaba registrada, fijada en la historia. Nunca viviría el futuro con el que soñaba, nunca vería sus proyectos terminados. El gran proyecto que él mencionaba en sus cartas nunca fue terminado. Miguel había fallecido joven, víctima de un colapso durante la construcción de uno de los edificios que tanto amaba. Clara sintió una mezcla de desesperación y tristeza. Hasta ese momento, por irracional que fuera, parte de ella había alimentado la esperanza de que de alguna manera podrían encontrarse. Ahora esa esperanza se ha desvanecido como una ilusión. Miguel, que le escribía, estaba viviendo sus últimos días sin saber, y Clara sabía lo que el destino le reservaba. Decidida, ella escribió a Miguel esa noche. Miguel, escribió con la mano temblorosa, hay algo que necesito decirte.
Investigué tu vida y lo que descubrí me dejó devastada. Usted, usted murió en 1896. No sé cómo estas cartas se cruzan, pero me temo que no vivirá para ver el futuro que tanto sueña, y eso me parte el corazón. Se detuvo, sintiendo las lágrimas amenazar con caer. ¿Cómo le dices eso a alguien? ¿Cómo podría ser la portadora de una noticia tan cruel? Ojalá hubiera algo que pudiera hacer. Desearía que hubiera una manera de cambiar lo que está por venir, pero el pasado no puede ser cambiado, ¿verdad? Al poner la carta en la caja, Clara se sintió perdida. Estaba enamorada de un fantasma, alguien que vivía en el pasado y cuyo trágico destino estaba sellado. ¿Cómo podría continuar con esa correspondencia sabiendo lo que ella sabía? ¿Cómo podría nutrir sentimientos por alguien que estaba a punto de morir? Igual respondería, y ella sabía que la carta que enviaría, como todas las anteriores, vendría sin conocimiento de su inminente destino. Pero Clara no sabía si estaba preparada para leer la siguiente carta. Los días que siguieron a la última carta de Clara fueron marcados por una angustia casi insoportable. Cada vez que ella pensaba en la respuesta que enviaría Miguel, el apretón en su pecho crecía. Ella sabía que él estaba viviendo sus últimos momentos sin darse cuenta de la tragedia que se acercaba, y eso la torturaba. La incertidumbre de cómo reaccionaría a su revelación la hizo inquieta, y durante las noches ella apenas podía dormir. Cuando la nueva carta finalmente apareció en la caja, Clara dudó antes de abrirla. Sus manos temblaban, y su corazón parecía latir más fuerte que nunca. Ella se sentó en una de las sillas del almacén, tratando de prepararse emocionalmente para lo que estaba a punto de leer. Querida Clara, la carta comenzaba, y por un momento ella se quedó sin aliento. Si lo que dices es cierto, si mi destino está sellado en 1896, entonces mi tiempo es más limitado de lo que había imaginado. Sus palabras me trajeron una verdad que no estaba preparado para enfrentar. La muerte siempre ha sido algo distante para mí, algo que vi suceder a otros, pero nunca pensé que estaría tan cerca. Clara sintió un apretón en su pecho, como si las palabras de Miguel estuvieran atravesando el tiempo y tocando directamente su corazón. Ella continuó leyendo, con los ojos ardiendo de lágrimas no derramadas. Siempre supe que no podía predecir el futuro, pero ahora, más que nunca, siento el peso de cada momento. Saber que no completaré mi proyecto, que mi vida se interrumpirá tan pronto, es un golpe que duele más de lo que podría expresar. Sin embargo, saber que de alguna manera nuestras vidas se han cruzado, incluso a través de cartas imposibles, me da algo de consuelo. Me gustaría que estuvieras aquí conmigo, Clara. Me gustaría poder verla, hablar contigo y sostener tu mano mientras enfrentamos lo desconocido juntos. Clara cerró los ojos, sintiendo las lágrimas finalmente fluir por su rostro. La profundidad de lo que Miguel estaba sintiendo consumía y el deseo imposible de estar a su lado se intensificaba. Él seguía. No sé si hay una manera de evitar lo que está por venir, pero estoy decidido a vivir el tiempo que me queda de la forma más plena posible. Agradezco tus cartas, Clara. Ellas trajeron luz a mis últimos días. Me gustaría preguntar, con una franqueza que nunca pensé tener, ¿te sientes igual? ¿También sientes esa conexión inexplicable que parece trascender el tiempo y el espacio? La pregunta resonó en la mente de Clara y ella supo en ese momento que ya no podía negar la verdad. Sí, ella se sentía profundamente conectada con Miguel. A pesar de toda la lógica que decía lo contrario, a pesar de la distancia temporal y las imposibilidades, ella estaba enamorada de él. Y ese amor estaba tan entrelazado con el dolor de su inminente pérdida que ella no sabía cómo manejar ambos sentimientos al mismo tiempo. Después de leer la carta varias veces, Clara sintió una urgencia por hacerse cargo de ella. No podía perder más tiempo. Tenía que responder a Miguel, tenía que decirle lo que sentía. Pero ¿qué podía ofrecer? Las palabras, por más sinceras que fueran, no cambiarían el destino. Ella se vio acorralada por una realidad que no podía ser alterada. Decidida a ser honesta con él, Clara cogió la pluma y comenzó a escribir, con el corazón apretado. Miguel, me gustaría estar a tu lado ahora. Me gustaría tomar tu mano y enfrentarme al futuro, aunque sea tan incierto y trágico como parece. La verdad es que sí, también siento esa conexión. Algo dentro de mí me dice que te conozco de maneras que no puedo explicar y que de alguna manera siempre he estado esperando por ti. Se detuvo un momento, respirando profundamente antes de continuar.
Sé que nuestras cartas no pueden cambiar el pasado, pero no quiero que vivas tus últimos días sin saber que eres amado. Y lo eres, Miguel. Por el corto tiempo que nuestras vidas se han cruzado, puedo decir con certeza que eres muy importante para mí, y siempre lo serás. Al terminar la carta, Clara sintió un dolor agudo en su pecho. Sabía que sus palabras no podían salvarlo, pero al menos él sabría que en algún lugar alguien lo amaba profundamente. Ella puso la carta en la caja y salió del almacén, con la sensación de que cada palabra que decía era una despedida. Aunque él continuara respondiendo, la realidad de su muerte se acercaba cada vez más, y eso la aplastaba. En los días que siguieron a su última carta, Clara se sintió como si estuviera viviendo en una especie de limbo. Cada mañana, ella llegaba al museo y caminaba hacia el depósito con el corazón pesado, esperando encontrar otra carta de Miguel. Como era de esperar, encontró otra, pero esta vez la anticipación que antes la llenaba de excitación se había convertido en un peso. Cada nueva respuesta de Miguel la acercaba más al momento en que él dejaría de existir. Ella tomó la carta con cuidado, ya que sabía que, independientemente de lo que dijera, el dolor de su situación era inevitable. Mi querida Clara, comenzaba la carta. Sus palabras ya no la sorprendieron, sino que la consolaron de una manera inesperada. Es extraño pensar que, aunque sé que mi muerte se acerca, me siento más vivo ahora que nunca. Sus palabras, su presencia, aunque distante, trajo algo a mi vida que nunca pensé experimentar, amor verdadero. Clara sintió una mezcla de felicidad y tristeza. Lo que tenían era real, pero al mismo tiempo profundamente trágico. Miguel seguía diciendo, no sé cuánto tiempo me queda, pero mientras pueda, quiero seguir escribiendo. Quiero saber más sobre ti, sobre el mundo en que vives, y sobre todo, quiero que sepas lo mucho que me has transformado. Clara dejó la carta a un lado por un momento, incapaz de seguir leyendo sin sentir una ola de emociones abrumadoras. Con cada palabra de Miguel, el dolor de saber que su tiempo juntos se estaba acabando se intensificaba. Ella se había permitido amar a alguien que nunca podría tener, y ahora estaba cosechando el fruto amargo de esa elección. Miguel tenía razón, no tenía mucho tiempo. Sabiendo eso, Clara se preguntaba si valía la pena continuar. ¿Podría ella soportar un intercambio más de cartas, una dosis más de esperanza, sabiendo que pronto estas cartas cesarían para siempre? La incertidumbre la corroía. Los días pasaron lentamente, y ella, por primera vez, dudó en responder. Había algo en ella que decía que seguir solo prolongaría su propio dolor. Ella amaba a Miguel, pero sabía que con cada nueva carta, la conexión que los unía se hacía más insoportable, porque el final ya estaba predeterminado. Clara se alejó del museo por unos días, tratando de desconectarse de las cartas y de lo que representaban. Pasó noches sin dormir, mirando por la ventana, tratando de entender por qué el destino había sido tan cruel al ponerlos en caminos que nunca podrían cruzarse de verdad. Pero el vacío que sentía sin las cartas era demasiado profundo. Algo la tiraba de vuelta. La semana siguiente ella volvió al museo, no por impulso, sino por una necesidad que ya no podía ignorar. Encontró otra carta, como siempre, esperándola en la caja. Ella sabía lo que tenía que hacer. Aunque no hubiera más esperanza, tenía que responder. Tenía que decirle lo que había en su corazón por última vez. Miguel comenzó a escribir, las palabras pesadas en su mente. He estado lejos por un tiempo, tratando de lidiar con lo que nuestras cartas significan. Te amo, pero el dolor de saber que no podemos encontrarnos me está destruyendo, y por más que quiera seguir, no sé si puedo. Se detuvo, mirando la hoja en blanco. ¿Cómo continuar? Siempre guardaré tus palabras conmigo, pero no puedo seguir prolongando algo que inevitablemente tendrá un final trágico. Esto me está consumiendo. Perdóname a mí. Al terminar la carta, Clara sintió como si un pedazo de ella misma se estuviera rompiendo. La puso en la caja, sabiendo que con esa respuesta estaba encerrando algo mucho más grande que una correspondencia. Estaba encerrando una parte de su propia alma. Ella salió del museo sin mirar atrás, tratando de convencerse de que esta era la única opción posible, incluso si el vacío dentro de ella decía lo contrario. En los días siguientes, Clara trató de seguir con su vida normalmente, pero algo dentro de ella se había roto. Las palabras de despedida que había escrito a Miguel resonaban en su mente, y el silencio que siguió fue aún más doloroso de lo que ella imaginaba.
Ella sabía que su elección había sido necesaria, pero al mismo tiempo la ausencia de las cartas creaba un vacío profundo, algo que no podía llenar. Entonces, una mañana, después de días de angustia, Clara encontró otra carta en la caja. Esta vez la tomó con las manos temblorosas, sabiendo que esta podría ser la última. Mi amada Clara, Miguel comenzaba, y su corazón se apretaba. Entiendo tu dolor y acepto tu decisión. Siempre supe que nuestro tiempo juntos era breve, que esas cartas algún día cesarían, pero sé que, incluso al final, me diste algo invaluable. Me diste amor. Nunca pensé que podría sentir algo tan profundo por alguien que no podía tocar, pero de alguna manera te has convertido en parte de mí. Clara sintió las lágrimas correr por su rostro mientras leía. La carta llevaba un tono de despedida inevitable, algo que Miguel parecía estar aceptando, con una serenidad que Clara aún no había encontrado. Me dijiste que mi destino es morir joven, y creo que eso es cierto. Ya no tengo miedo de lo que está por venir. Saber que alguien en algún lugar se preocupó por mí, me amó verdaderamente, me da paz. Quiero que sepas que incluso cuando ya no esté aquí, una parte de mí siempre estará contigo, y a cambio te dejo algo especial. Clara respiró profundamente, los ojos todavía fijos en las palabras que tenía delante. Dentro de esta carta encontrarás un bosquejo. Es el proyecto que nunca pude completar. Mi mayor sueño era construir algo que durara por generaciones, algo que resistiera el paso del tiempo. Pero ahora te confío este proyecto. Sé que tienes el talento y la sensibilidad para terminarlo. Si aceptas, estarás continuando algo que empecé hace más de 100 años, algo que nos conecta para siempre. Ella buscó dentro de la carta y encontró el esbozo detallado. Era el proyecto arquitectónico de Miguel, el mismo que él había mencionado en tantas cartas. Las líneas eran precisas, llenas de pasión y cuidado. Clara miró el dibujo, sintiendo la fuerza del legado que le había dejado. Una parte de él sobreviviría, a través de sus manos. Miguel continuó: Esta será mi última carta, Clara. No habrá más palabras, pero sé que, donde quiera que esté, siempre estarás en mi corazón. Adiós, mi amor. Clara cerró los ojos, apretando la carta contra su pecho. Las lágrimas vinieron en oleadas, pero esta vez no eran solo de tristeza. Ella había perdido a alguien importante, pero también había ganado algo, una misión, una forma de mantener vivo el recuerdo y el amor que Miguel le dejó. Ella sabía lo que tenía que hacer. Han pasado meses desde que Clara recibió la última carta de Miguel. Al principio, el vacío dejado por sus palabras era difícil de soportar, pero el proyecto que le había confiado se convirtió en su ancla. Clara se dedicó al bosquejo de Miguel con todo cuidado, sintiendo como si de alguna manera él estuviera a su lado mientras ella trabajaba. El diseño arquitectónico, que antes era solo una idea incompleta, comenzó a cobrar vida bajo sus manos. El tiempo ayudó a aliviar el dolor de la despedida. Aunque ella nunca podía verlo, escuchar su voz o sentir su toque, Clara sabía que el amor entre ellos trascendía el tiempo y el espacio. Cada línea que trazaba en el papel, cada decisión creativa que tomaba, era una forma de honrar el legado de Miguel. Finalmente, el día llegó. El proyecto de Miguel estaba terminado, y Clara lo presentó al museo como una obra histórica, un puente entre el pasado y el presente. Mientras observaba la estructura tomar forma, sintió una paz silenciosa. Lo que comenzó como un intercambio imposible de cartas, se había convertido en algo eterno. Esa noche, después de la ceremonia de inauguración, Clara caminó sola por los pasillos del museo. Se paró frente a la caja que había cambiado su vida y por un momento sonrió para sí misma. Miguel ya no estaba allí, pero ella sentía su presencia en cada detalle de la obra que habían creado juntos. Bajo las estrellas de aquella noche silenciosa, Clara miró al cielo, sabiendo que su amor había superado las barreras del tiempo. Miguel siempre estuvo con ella, en cada latido de su corazón, y siempre lo estaría. El amor más allá del tiempo nos recuerda que algunas conexiones trascienden incluso las barreras más imposibles. Si crees en el poder del amor, la fuerza del legado y las historias que tocan el alma, no dejes de suscribirte al canal para más contenido emocionante como este. Comparte esta historia con alguien especial y comenta a continuación. ¿Crees que el amor puede superar el tiempo? Vamos a explorar juntos los misterios del corazón.